Gerardo, avísame si querés preguntar algo. Te escucho, ¿no?, con esta caracterización del nihilismo de Nietzsche y empiezo a pensar en la Argentina y pienso hasta qué punto estamos viviendo en este momento en la historia argentina un momento de democratización de las discusiones, ¿no? Porque todo el tema del matrimonio igualitario puso en escena todo este debate. El debate por el aborto parece que está por venir en cualquier momento. Y sin embargo hay como opiniones encontradas, ¿no? Porque hay grandes grupos que hablan de una Argentina autoritaria, mientras que por otro lado se habla de una Argentina hiperdemocrática. ¿Tenés alguna opinión sobre el país? Sí, tengo opiniones todo el tiempo sobre el país, tengo opiniones todo el tiempo sobre este gobierno, tengo todo el tiempo opiniones sobre todo. Es mi trabajo opinar, además. Hay que las costumbres se reformen y se lo haga hacia los lugares de la libertad, es un buen camino eso, ¿no? Es un buen camino. La sociedad argentina todavía tiene mucho que trabajar para entender lo que ella misma votó. Tiene mucho, ¿viste? Hay mucha gente que no entiende aquello con lo que está de acuerdo. Así que hay todavía mucho para recorrer, hay mucho para educarnos a nosotros mismos también, ¿no? Hay mucho por conocer, somos bastante prejuiciosos, aún siendo tan progresistas, ¿no? Y en cuanto a yo creo que no hay debate en la Argentina, que no hay condiciones para debatir. Hay condiciones para ser fanático, hay condiciones para ser sectario, hay condiciones para gritar, hay condiciones para manipular, hay condiciones para melonear. Hay bastante pocas condiciones para debatir, pero una de las condiciones para un buen debate es que quienes debaten sea gente curiosa, gente que le guste cambiar de idea, ¿no? Gente que le guste conocer cosas que no conocía, que no se asusta si de repente no piensa lo mismo hoy que lo que opinaba ayer. Nosotros somos una sociedad muy conservadora que permanentemente se odia con respecto al pasado, que cada vez tenemos más elementos del pasado para odiarnos entre nosotros, ya sea el 70, el 80, la junta militar, el terrorismo de Estado, papel prensa o lo que fuere. Cada vez vamos a encontrar más elementos para odiarnos sobre el pasado. Total, el presente es tan fugaz y el futuro como no existe. Entonces, las condiciones para un debate interesante tiene que ser dada entre gente interesada en poder no solamente escuchar al otro, sino en estar dispuesto a modificarse a sí mismo, ¿no? Entonces lo que yo veo es mucho grito, mucha mala fe, falta de convicción y una especie de manipulación de nuestro presente y de nuestra historia que al menos a las futuras generaciones mucho bien no le va a hacer. Empezó la música. Sí, ya ves. Sí. Gerardo. Tomás, yo quería volver al rato donde hablaste de la Shoah, del Holocausto y de los nazis. Y en esa situación de enorme tragedia y de ejercicio de la memoria que debería continuar, creo que siempre, la pregunta es, en los campos de exterminio hubo resistencia, no sé si se conoce bien, creo que se conoce poco. Directamente en los campos de exterminio hubo resistencia, desde un poema escrito por un chico en un pedacito de papel, hasta la propia rebelión en Treblinka, por ejemplo, donde asesinaron a mis abuelos. Este concepto de resistencia, ¿qué valor tiene para vos frente a un encuadre inmenso de la muerte? Bueno, yo no puedo pensar en esa resistencia en los campos de concentración, que son martirios, ¿no? Esa resistencia, esa morir diciendo que no. Eso nos queda grande para pensar. Hay cosas que nos quedan grandes para pensar, ¿no?
Después está la palabra resistencia que se usa en los cafés, en los barrios, ¿no? En los colegios ocupados, en la Biblioteca Nacional, en los panfletos, ¿no? La palabra resistencia, una palabra bastardeada, ¿no? La resistencia a la que vos estás mencionando es una resistencia de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que en la cultura argentina la resistencia es otra cosa. Nosotros tenemos que construir, no resistir. Tenemos que construir. Nos hemos pasado generaciones destruyendo. La Argentina es un país destruido. Los hospitales, tal como están, es lo que quedó de los hospitales. Las escuelas que hay es lo que quedó de las escuelas. Así que dejemos de resistir un poco. A ver si hacemos algo también, ¿no? A ver si construimos algo. La resistencia de la Shoah, de la que vos estás mencionando, como de otras resistencias ante un verdugo, ¿no? Al que se le dice que no, ese es un ejemplo para la humanidad, que es lo que siempre nos mantiene a nosotros mirando para arriba. Eso es Dios. Eso es Dios, ¿no? Vos mirás para arriba ante alguien así. Es lo que vos no podés hacer. Lo hace otro. Y entonces te hace mirar para arriba. ¿Qué pensás de la performance de la selección argentina en el Mundial y si Maradona representa la identidad del fútbol argentino? Yo estuve hace poco tiempo en La Paz, en Bolivia, ¿no? Y hablaba con un amigo de allá, boliviano, ¿no? Paceño, futbolero también, ¿no? Y estaba preocupado porque no le encontraba identidad al fútbol boliviano. Le digo, escúchame una cosa. Ustedes la tienen, es la altura. No, me dice, no, eso no. Porque los otros países tienen identidad futbolística, por ejemplo, Brasil, el juego bonito, Paraguay, las buenas defensas y el cabezazo, Uruguay, la garra. Digo, no me mencionaste a la Argentina. ¿Cuál es la identidad del fútbol argentino? ¿Sabes qué me dijo? Una cosa que me hace pensar. La insolencia. Digo, la insolencia. Es para pensarlo, ¿no? La insolencia. Y me dice, sí, cuando vos lo ves jugar a Tevez, me dice, ves a un insolente, ¿no? Orteguita es un insolente. Maradona es un insolente. Hace goles con la mano adelante de todo el mundo. Ahora, esta insolencia es la del pícaro, la del travieso, es la viveza. Tiene algo estéticamente bello. Ahora, yo estoy bastante podrido de esa insolencia. Es decir, yo ya me cansé de esa insolencia. Es decir, esta cosa de la que yo hablaba recién, de la construcción, del hacer, requiere otra cosa. Después ayer escuchaba al Cholo Simeone, se ve que me gusta el tema, ¿no? Escuchaba en un reportaje que le hacían al Cholo Simeone que decía, hay que recuperar en el fútbol argentino la técnica. Y la técnica, decía el Cholo, no es habilidad, no es lo mismo. La habilidad es la gambeta. La técnica es, por ejemplo, los españoles, que están de moda, la selección española, hasta el martes están de moda, tienen muy buena técnica, pero la pelota la tienen en un microsegundo. La distribuyen muy bien. Entonces, la identidad del fútbol argentino, sin duda, está en Maradona. Está en esa insolencia, está en esa genialidad, está en la derrota también, que es parte de eso. El gran habilidoso, el gran insolente pierde. Y su belleza está en perder siendo insolente. Le mojó la oreja al poderoso. Ahora, esa identidad está en el fútbol argentino, existe. Hay que reconocerla, ahora amarla, venerarla, bueno, vos sos de Estudiantes, así que ya noto a vos. No, él es un perro, con él no se puede hablar de fútbol porque él realmente es todo lo contrario. Él es un hombre antifútbol. Si pudiera sobornar al adversario para ganarle, para él es lícito.
No, es eso. Hasta tal punto, su bilardismo es algo absolutamente corrupto, no, está en el otro extremo. Pero digo, en general, el fútbol argentino históricamente tiene varias identidades. Todo aquel que lo quiere encerrar en una cosa lírica y demás es un papanata. Tiene varias identidades. Boca nunca jugó así, Racing nunca jugó así, Ferro hizo escuela, Estudiantes hizo escuela, y además hay un fútbol insolente y habilidoso, como hay un fútbol planificado y aguerrido. El fútbol argentino es como la Argentina, una mezcla. Eso es lo que es. Y eso también es una identidad. Y ahora terminamos, pues ya con esto está. Bueno, le agradecemos a Tomás Abraham.